Hola nuevamente chicos, vamos a continuar con la unidad 2 después de haber visto el tema de variables de proceso, variables de instrumentación, que también son variables de proceso. Ahora vamos a centrarnos en lo que son las variables mecánicas. Las variables mecánicas, pues básicamente se hace referencia aquí al vasto mundo de la mecánica, sin embargo solo veremos algunos ejemplos como son la posición, velocidad, torque, fuerza, masa y peso. La medición de una o más variables hacen posible determinar con certeza qué sucede en un punto específico del proceso, en este caso refiriéndonos a lo que son las variables de mecánica o las variables mecánicas. ¿Qué son? Estas son aquellas que pueden cambiar las condiciones de un proceso, como lo dije anteriormente, pero son magnitudes que varían, porque pueden ser medidas, manipuladas o controladas. Llevan una cierta relación entre ellas. Vamos a iniciar con la variable de posición. La posición de un objeto es aquella información que permite localizar en el espacio de un instante de tiempo determinado lo que necesitamos o al objeto en sí. Necesitamos obtener doble información. ¿Cuál? Una que tiene que ver con las medidas espaciales y otra con una medida de tiempo, o sea que ambas son necesarias para que los cuerpos o materiales constantemente cambien de posición según transcurra el tiempo. Por ejemplo, en una hora del día estamos almorzando y en otra hora estaremos en la escuela. El espacio y el tiempo van de la mano en esta variable, en la variable de posición. Por lo tanto, va a estar dada por espacio igual a tiempo y también vamos a utilizar en ocasiones los metros para determinar la distancia en donde se encuentra este objeto que queremos encontrar. Por ejemplo, en un plano cartesiano, pues utilizamos las coordenadas para determinar la posición de un punto, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos más fácilmente o llevamos a cabo más fácilmente este tipo de variable de posición. Actualmente utilizamos el GPS para encontrar, en este caso, personas, calles, etcétera. Este también es una forma de aplicar la variable de posición. La velocidad es una cantidad vectorial. Esta está medida o puede definirse por el desplazamiento dividida por el tiempo. Para el caso especial de movimiento en línea recta de la dirección X, la velocidad media toma la forma de, si nos damos cuenta, aquí hay un diagrama, estamos viendo un desplazamiento de este punto a este punto, es decir, de X1 a X2. Sin embargo, ahí está el desplazamiento, como lo dije anteriormente, también corresponde a un tiempo, no solo la distancia, que es X, sino que también el tiempo que puede transcurrir entre desplazarnos de este punto a este punto. Para yo medir esto, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para determinar este punto a este punto y cuánto tiempo me tardo? Necesito calcular efectivamente la velocidad. Entonces está dada por x1 menos x2 sobre tiempo 1 menos tiempo 2. Y de ahí obtengo yo la definición que implica el concepto de velocidad. Que la unidad de velocidad debe ser en metros sobre segundos, eso está claro, porque en general cualquier distancia dividida por cualquier tiempo, pues está dada con un desplazamiento de metros sobre segundos. El instrumento que podemos utilizar en este caso, pues es el cronómetro. Una aplicación de la velocidad puede ser en un proceso productivo cuando nosotros realizamos, vamos a hablar de un proceso de continuo de tortillas, ¿no? En donde una máquina está dada a un tiempo determinado y cuánto tiempo se tarda en iniciar el proceso donde aplico masa ya a la máquina y se tarda en terminar el producto terminado, que en este caso son las tortillas. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en realizar este proceso? En terminar desde la masa hasta la tortilla que ya está terminada, a eso se le llama velocidad y ese es un ejemplo muy práctico. Bueno, ahora hablaremos acerca del torque. Se le llama torque o momento de una fuerza, torque o momento de una fuerza, a la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto.
En el caso específico de una fuerza, que produce un giro o una rotación, muchos prefieren utilizar el nombre de torque, aunque como les dije anteriormente también se le llama momento. Sin embargo, este no lo utilizan porque se emplea para referirse al momento lineal de una fuerza. Entonces, un ejemplo muy práctico de aplicaciones en una llanta, ¿no? Si hablamos de máquinas que necesitan llantas, vamos a hablar de dentro de una empresa. Eso también es un proceso, o sea que hay empresas que se dedican a este tipo de procesos. El torque definitivamente es el nombre del instrumento que se utiliza para medir la fuerza que necesita ese giro, esa rotación. Entonces, ese es el nombre del torque y una aplicación práctica puede ser en una llanta. La fuerza. La fuerza también es un instrumento o una variable mecánica. Una fuerza es algo que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa le provoca un efecto. Como podemos ver en este ejemplo, yo tengo una balanza entre estas figuras básicamente redondas. Si yo aplico una fuerza a esta, va a pegar sobre ellas y prácticamente va a provocar un efecto. El efecto va a ser que estas se moverán de manera constante, a eso se le llama fuerza. Por ejemplo, también al levantar pesas, al golpear una pelota con la cabeza o con el pie, al empujar algún cuerpo sólido, al tirar una locomotora de los vagones, al realizar un esfuerzo muscular, ahí también estamos aplicando una fuerza. Y hay muchos efectos que pueden realizarse con respecto a una fuerza. Ahora hablemos de masa y peso. La masa de un objeto es una propiedad fundamental del objeto. Es una medida numérica de su inercia, una medida fundamental de la cantidad de materia en el objeto. El símbolo usual de la masa, pues es m, masa, y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. La masa también es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo, así lo podemos definir. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos el ejemplo de dos motores. Estos motores están dados, si se dan cuenta, por la misma masa. Son idénticos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Solo nos resta determinar el peso de cada uno. En este caso, la masa está relacionada con el peso, aunque vamos a determinar más adelante qué es el peso. Sin embargo, aquí, ¿por qué lo puse de ejemplo? Porque en ocasiones la masa ya la tenemos, ¿ok? Y decimos, esta máquina me sirve para mi proceso productivo, ¿sale? Sin embargo, ok, sirve. Y en cuanto al peso, está dando el peso que determinamos de acuerdo a las especificaciones para el proceso, para llevar a cabo el producto. Eso está determinado, esto es un ejemplo, ¿eh? Sin embargo, hay varios ejemplos. Podemos hablar directamente de un proceso productivo, nuevamente les digo, de las tortillas, ¿no? Para más sencillo. En ese caso, nosotros tenemos ya un número determinado de materia prima. Vamos a hablar de literalmente de masa, ¿no? De nixtamal o maíz nixtamalizado. Y ahora vamos a determinar si efectivamente esa cantidad está relacionada con el peso que necesito para producir mi cantidad de producto final. Entonces, es por eso que la masa y el peso siempre están relacionados. El peso de un objeto es la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede definir como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. W es igual a mg. Esta es unidad de medida, puesto que el peso es una fuerza y la unidad del sistema internacional es el newton. La densidad es masa sobre volumen. Está dada por kilogramos. Y bueno, eso es todo. Con respecto a las variables mecánicas, es muy sencillo este tema, muy práctico. Se encuentran definitivamente dentro de los procesos productivos de manera muy enfatizada, puesto que todos los procesos productivos tienen más de una variable mecánica. Pues recuerden que las variables mecánicas, o en este caso todo el tipo de variables, nos permiten monitorear y controlar las medidas que tenemos como especificación en nuestros procesos productivos. Es por eso que les debemos de dar la importancia que necesitan a cada una
e identificarlas de manera segura. Muchas gracias chicos, nos vemos en la siguiente clase donde estaremos viendo el tema de variables eléctricas.